Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas en esta tarde de un espacio académico que estamos llevando desde la organización Cambio Global, en donde pues estamos impulsando, ¿verdad?, lo que es el trabajo de los académicos a nivel latinoamericano, ¿verdad? Ya hemos presentado pues ya 2 libros, ¿verdad?, en lo que viene siendo este ciclo de presentaciones, ¿verdad?, de nuestros autores mexicanos, que ustedes ya lo conocieron en el periodo anterior, ¿verdad? Sin más, hoy traemos un libro muy importante que justamente por acá lo tengo, ya que el autor me regaló pues una primicia o un detallito que tuvo con nosotros, ¿verdad? Para también alimentar el conocimiento de lo que es la historia de Honduras, ¿verdad? Y esos acontecimientos que fueron pautando, ¿verdad? Acorde cómo se iba a ir desenvolviendo la sociedad hondureña. Este libro justamente nos remonta a ese momento histórico importante también, porque de ello se derivaron pues muchas cuestiones positivas, pero también muchas negativas. En ese sentido, nuestro querido invitado, el autor principal de este libro, nos va a estar llevando, ¿verdad?, en ese recorrido para que vayamos pues entrando en profundidad con este valioso libro de este autor hondureño, ¿verdad? Este historiador que está llevando herramientas de conocimiento de este bello país. Sin más, sean bienvenidos todas y todos nuevamente desde los diferentes medios de la organización Cambio Global, que estamos pues llevándolo desde lo que son las plataformas de YouTube y también de la página de Facebook. Nos gustaría, sin más, para entrar en materia, ¿verdad?, con nuestro programa el día de hoy, presentar un poquito, ¿verdad?, de lo que es nuestro académico que está invitado en nuestro espacio, ¿verdad?, el día de hoy, 12 de octubre, ¿verdad? Sin más, me gustaría que conociéramos un poquito de su pues profesión o su desarrollo académico, ¿verdad?, a lo largo de su trayectoria. Sin más, pues nuestro querido Marvin Nahum Lemus Rivas es licenciado en Historia con un posgrado en Historia Social y Cultural de Historia de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también de la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán. Entre sus publicaciones, importante, me parece interesante, tiene uno que primero habla de la universidad y la consolidación del Estado Nacional hondureño en los gobiernos de Coronado Chávez y Juan Lindo en el año de 1945 a lo que fue el año 1952. También el otro aporte de sus artículos publicados da una visión de la prensa sobre la crisis de 1929 en las plantaciones, ¿verdad?, bananeras de la zona norte de Honduras, esto del año 1929 a 1932. Nuestro querido Marvin Lemus también pues tiene ya su publicación, ¿no? Y justamente vamos a hablar de hoy del libro en pesquisa del oro verde, migraciones internas hacia las zonas bananeras de Honduras del año 1989 y hasta 1932, ¿verdad? Es importante también conocer un poco de sus presentaciones nacionales e internacionales, ya que él ha participado en congresos nacionales y centroamericanos de historias en países como El Salvador, Guatemala y Costa Rica, ¿verdad? Esa es la trayectoria de nuestro invitado, ¿verdad? Interesante, muy enriquecedora, es más profunda, pero estamos dando un extracto, ¿verdad?, el día de hoy en este valioso espacio de presentación de su obra, ¿verdad?, que ya pronto pues él nos va a estar ahondando. Sin más, me encantaría regalarles a todos y todas los que nos están viendo desde los medios sociales de la organización Cambio Global, una pequeña reseña, ¿verdad?, para que ustedes vayan entrando en conocimiento previo a lo que vamos a recibir del autor, ¿verdad? Y es que justamente el libro En pesquisa del oro verde, migraciones internas hacia las zonas bananeras de Honduras, del año 1999 a 1932, pues fue publicado el 30 de marzo, ¿verdad?, del año 2021 como seguimiento justamente de la tesis de posgrado bajo el sello de la maestría en Historia Social y Cultural, ¿verdad?, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Justamente fue presentada en diciembre del año 2019 y esta justamente proyecta esa visión particular, ¿verdad?, del episodio bananero en Honduras del año de 1899 a lo que es el año de 1932, justamente enmarcado en los flujos de la población hacia la zona norte o como lo metaforiza, ¿verdad?, nuestro querido Ramón Amaya Amador,
La danza del oro verde o La fiebre aventurera del banano, ¿verdad? También es importante mencionar que en este libro trata de explicar la migración interna en el contexto justamente de esa hegemonía estadounidense con capitales agrícolas, ¿verdad? Y específicamente del banano en las primeras 3 décadas de lo que fue el siglo XIX, y así marcar pautas, 20, perdón, y así marcar pautas de lo que son las reconfiguraciones territoriales y poblacionales del momento. Es importante decir que la migración externa ha tenido más relevancia en la mayor parte de los países centroamericanos, ¿verdad? En cambio, la migración interna aún está por construirse actualmente. Justamente también agregando que este escrito está dividido en 3 momentos, ¿verdad? Y el primero es la inserción de las compañías bananeras como productoras y exportadoras en el año de 1899, y en el segundo momento nos habla del paraíso económico, ¿verdad? De las compañías de la década de los años de 1920, y en el tercer momento pues nos remonta a las crisis y consecuencias de la misma, siempre en el año de 1929 y 1932. Sin más, esto ha sido pues un paneo, ¿verdad? General de esta gran obra propuesta por nuestro invitado, licenciado y máster Marvin Lemus, ¿verdad? Que nos va a estar desarrollando este valioso libro. Sin más, mi querido amigo, me encantaría cederte el espacio para que nos profundices un poco más sobre lo que es tu presentación de este valioso libro para los hondureños y para el mundo en general y para la historia como tal. Adelante. Buenas tardes, gracias por invitarnos a este espacio de cambio global para hablar sobre pues lo que se ha escrito o lo que se está escribiendo en Centroamérica y específicamente en Honduras, en este caso sobre la historia. Pues este libro, como ya lo mencionó la compañera Valdés, en principio pues es un trabajo de maestría, es un trabajo que nace en la maestría en Historia Social y Cultural, y que pues luego de eso busqué la manera de no dejarlo engavetado, sino más bien llevarlo a una eh, publicación en formato de libro. Y esto pues requirió de hacer unos ajustes, digamos, en la terminología, en el lenguaje de la tesis como tal, para que no quedara solo en un espacio de academia, en un espacio solo de historiadores, sino que más bien trascendiera hacia espacios de personas que son fanáticas a la historia y que también quieren conocer, digamos, algo diferente, algo fresco de lo que se escribe en la historia de Honduras. En este caso, en el caso particular del libro, pues hablas específicamente de los migrantes, pero migrantes internos, porque se ha escrito mucha bibliografía sobre las migraciones que se llaman migraciones internacionales, como por ejemplo los alemanes en Honduras, como los árabes, como los chinos, incluso otros grupos migrantes que llegaron en el contexto de las compañías bananeras, pero de los migrantes internos como tal, pues ha existido muy poca bibliografía. Es más, son pocos los estudios que entre líneas se mencionan a los migrantes internos, de cómo empezaron a llegar a la zona norte de Honduras y cómo esta llegada de las compañías bananeras como tal, desde finales del siglo XIX y luego se van a consolidar en el siglo, digamos, XX, van a traer toda esta serie de migrantes centroamericanos, migrantes europeos, estadounidenses, pero también los que sostuvieron, digamos, la economía capitalista bananera, que fueron los migrantes internos. Es decir, esta gente que se fue migrando desde la zona sur, desde la zona occidente, de la zona oriente, hasta la zona norte de Honduras, que se convirtió en los años 20 en lo que nosotros conocemos como la Banana Republic o la República Bananera. Entonces, a partir de ahí, como un bosquejo general, como un punto de partida que el libro proporciona para que hayan nuevos o nuevas publicaciones a partir de este libro. Entonces lo que se busca es eso, dejar abiertas las puertas para nuevos investigadores y para que se vaya profundizando este tema, porque en su momento la zona norte de Honduras se va a convertir como en la especie de un mini estado de lo que nosotros llamamos como Estados Unidos, y pues la gente empezó a migrar hasta esta zona, hasta la zona norte de Honduras. Y ahora vemos que ese fenómeno trascendió. Ahora los migrantes
pasan hasta la zona de Estados Unidos en busca de nuevos destinos para su familia. Y eso es lo que se representa entonces en este libro, cómo los migrantes pues se fueron en eso que llama Ramón Amaya Amador como en esa especie de la fiebre aventurera del banano, porque fue toda una aventura de peligro, de hecho, para ellos mismos, porque en este momento no habían como medios de comunicación en el sentido estricto o medios de transporte para poderse movilizar hasta esta zona, más allá del ferrocarril, pero que el ferrocarril nada más pues se manejaba en los campos bananeros de las mismas compañías bananeras. Entonces ellos se iban caminando, por ejemplo, eran días, eran, por ejemplo, más de 2 semanas a veces para llegar hasta la zona norte de Honduras desde el sur del país, por ejemplo. Entonces, eso, a grosso modo, para dar una introducción pues de esta obra que sale publicada en el 2021 y bajo el sello de la maestría en Historia Social y Cultural, y pues quise hacerlo de manera personal también para pues dejar un legado de lo que se escribe, de lo que se está investigando en pues las maestrías y específicamente en esta maestría de Historia. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por llevarnos por ese desarrollo, ¿verdad? Y la importancia que tiene justamente esta propuesta para usted como profesional, ¿verdad? De la historia, de la carrera de historia y sobre todo para justamente eso, ¿verdad? Los nuevos profesionales están dejando nuevas herramientas de conocimiento dentro de nuestro bello país Honduras tan importante, porque todas las herramientas del conocimiento vienen a enriquecernos, ¿verdad? Y aportarnos mayores perspectivas y sobre todo conocer esos momentos que, como lo dije inicialmente, han marcado a modo de que se ha ido viendo desde otras formas, desde otros enfoques, la cuestión súper fuerte lo que es la migración, ¿no? Cómo se ha ido derivando y se ha ido pues de alguna forma descomponiendo, diría yo, ¿verdad? Muchísimas gracias, estimado Marvin Lemus, quien nos acompaña como el autor, ¿verdad?, de este valioso libro. En ese sentido, me gustaría hacer unas preguntas, ¿verdad? Para poder que nuestras personas que nos están viendo desde los diferentes medios sociales, ¿verdad? De la organización Cambio Global, puedan conocer un poco más de esta valiosa obra, ¿verdad? Que nos remonta justamente a ese enclave bananero, ¿verdad? Tan sonado en nuestro país, tan sonado en Centroamérica, ¿verdad? Y tan imponente en su momento y su prevalencia, ¿verdad? Que ha tenido hasta la actualidad. En ese sentido, mi querido Marvin Lemus, me gustaría, para que todos y todas conozcamos un poco, usted como autor de este libro propone unas recomendaciones adicionales, ¿verdad? Justamente en el estudio de las migraciones, y es importante que si nos puede de alguna manera explicar un poco, justamente en la primera recomendación, que aquí como ven tenemos el libro, ¿verdad? Ya lo estamos leyendo, porque aquí es siempre estarnos retroalimentando, alimentándonos, y hacernos de nuevos saberes y sobre todo apoyar los académicos que están en proceso de regalarnos este conocimiento, ¿verdad? Sin más, Marvin Lemus, me gustaría hacerle la primera pregunta sobre las recomendaciones de este mismo libro. Usted dice que dentro de la misma recomendación es preciso profundizar el estudio de las migraciones internas en la región centroamericana de forma pues comparada, ¿verdad? Como se está dando a nivel de otros países, ¿verdad? Qué sé yo, ya usted nos va a estar exponiendo. Adelante, le cedo el espacio. Sí, pues eso como recomendación porque cuando uno hace la revisión bibliográfica o los apuntes, digamos, historiográficos de lo que se ha escrito en Centroamérica sobre migraciones internas, específicamente en el contexto bananeros, es poco lo que se ha escrito, porque pude hacer una comparación con el caso de Costa Rica, ¿no? Ya que Costa Rica es como el país que ha tenido más trascendencia en los estudios migratorios en este contexto específicamente, porque quizás sus archivos les han permitido eso o también las pesquisas mismas de los investigadores. Entonces, Honduras está en pañales, al menos en este tema de las migraciones internas, el libro pues va a marcar esa ruta, ¿verdad? Sobre cómo estudiar las migraciones, porque es muy difícil
por el acceso a las fuentes, por ejemplo. Me encontré que no habían como registros de migrantes internos como tal, sino de registros de migrantes internacionales, pero ¿cómo hacerlo desde las fuentes? Entonces, por ejemplo, las fuentes eclesiásticas fueron muy importantes para mí porque ahí se marca de dónde eran oriundos, por ejemplo, las personas que se casaban en la zona norte de Honduras, o también las actas de nacimiento, ¿verdad? De dónde eran los padres. A partir de ahí quise hacer pues una construcción de tablas para dar una proyección de cómo se dieron los movimientos migratorios hacia la zona norte de Honduras y hacer pues esas conjeturas, porque a uno como historiador cuando las fuentes no son muy claras, lo que le toca es hacer algunas conjeturas de lo que se dio en ese momento y a partir de eso pues triangularlo con las mismas fuentes merográficas, por ejemplo, las entrevistas, los libros y el libro tiene una fuente, digamos, muy importante porque una investigadora, maestra, de hecho, de la maestría y de la licenciatura, la maestra Yesenia Martínez, pudo hacer una estancia investigativa en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, y entonces a partir de ahí ella pudo traer fuentes que a mí también me servían para el libro y esas ya están contenidas ahí. Entonces, puedo decir que el libro tiene una multiplicidad de fuentes desde entrevistas hasta, por ejemplo, la descripción de contratos que se hacían entre el Estado hondureño y las mismas compañías bananeras. Entonces, por eso digo que es profundizar en el tema de migraciones a nivel centroamericano, justamente por eso, por los vacíos historiográficos que hay en casi todos los países, exceptuando, digamos, Costa Rica. Siempre Costa Rica haciendo propuesta educativa, ¿no? En eso yo les admiro bastante, ¿verdad? En esos aportes que ellos avanzan. Y claramente la necesidad, ¿verdad?, que tenemos en Honduras de que más historiadores, y no solo historiadores, ciencias sociales, sociólogos, diferentes investigadores sociales, ¿verdad?, o ciencistas sociales, que realmente vean la importancia de comenzar el estudio de la migración interna como un eje central, ¿verdad?, en nuestros trabajos como profesionales de las ciencias sociales. Bueno, y en este caso, usted como historiador, ¿verdad?, de este campo, usted hace esa recomendación. Y tanto desde cómo está usted trabajando, que me imagino hay más trabajo de su autoría, ¿verdad?, ya ofreciendo, la verdad, para poder seguir avanzando en temas de lo que es la necesidad de hacer trabajos de investigación en temas de migración interna. Muchísimas gracias, Marvin Lemos, por ese aporte a esa primera recomendación. Para seguir en esa línea, me encantaría para que todas las personas de los medios sociales que nos están viendo, los académicos, historiadores interesados en estos temas de conocer la historia de diversos países, en este caso Honduras, ¿verdad?, con nuestro invitado, autor de este bello libro, Marvin Lemos. Me gustaría hacer otra pregunta dentro de las recomendaciones para que entendamos un poquito más por qué se hacen estas recomendaciones dentro de esta obra, ¿verdad? Y es justamente siempre en temas de inmigración, ¿verdad? Ahí me encantaría, porque me gustó mucho, trabajar la migración interna, dice, de manera colectiva, o sea, que esa recomendación es importante, ¿verdad? Y también post, inter y multidisciplinario, lo que decía, ¿verdad? Todas las ciencias sociales, todas las áreas de investigación deben dedicar un poco, ¿verdad?, a esa cuestión de las migraciones internas, y esto justamente como lo dice usted aquí en esa recomendación, para trabajar o para estructurar una visión más estructurada, más definida, más clara, ¿verdad? Adelante, mi querido Marvin. Sí, lo que se busca entonces, o lo que más bien quise proyectar con esa recomendación, es que sea un estudio multidisciplinario a partir de que más cientistas sociales puedan participar en una investigación como esta, porque se necesita, es decir, para que la investigación sea más sólida, vista desde muchas aristas, por ejemplo, de economistas, podrían ser geógrafos, historiadores y los mismos sociólogos. Se puede hacer un trabajo desde ahí porque se ven todas las visiones de la migración, porque a veces cuando se dice cuáles son los móviles de la migración, pues se ve que hay aspectos culturales, aspectos sociales, de hecho hasta aspectos ambientales.
Entonces, es por eso que yo propongo que se haga una investigación colectiva para que se llenen todos estos vacíos para entender la migración como tal. No solo la migración interna, sino también crear todo un andamiaje teórico sobre las migraciones. Esa parte que dijo Marvin sobre las migraciones por el tema climático, de hecho hay movilidad importante aquí en Honduras, ¿verdad? Sobre la movilidad o las migraciones climáticas, ¿verdad? Gente que se va a otras zonas justamente por la falta de agua dentro de acá, ¿verdad? O otras que se mueven justamente por la gran cantidad de agua y que se ven en problemas pues siempre en los inviernos y ahorita justamente se están viendo esas vulnerabilidades dentro de lo que son las comunidades, ¿verdad? O tierra adentro, como dicen, hay bastante movilidad justamente por diversos problemas y esa es tarea de los historiadores, sociólogos y todas las áreas mencionadas, ¿verdad? Por su parte, ¿verdad? Para que realmente tomemos parte en estos trabajos, porque de esa manera vamos a encontrar soluciones alternativas. Tal vez nosotros personalmente no podemos de alguna manera hacerlo en totalidad, pero sí creo que si los sectores nos unimos, y no solo los sectores, ¿verdad? Sino que los diferentes entes, los diferentes poderes, ¿verdad? Podríamos de alguna manera desde el conocimiento, desde la academia, trabajar y brindar soluciones y mejoras no solo a Honduras, sino que al mundo en general, ¿verdad? Sin más, muchísimas gracias, querido Marvin Lemos, por esta bella presentación. Aquí tenemos el libro y justamente para las personas que nos están viendo desde los diferentes medios sociales, ¿verdad? Vamos a comentar, Marvin, nos gustaría que nos digas en qué bibliotecas, en qué librerías de Honduras, ¿verdad? Podemos encontrar este valioso libro, ¿verdad? Y si ya lo tenemos en PDF, si ya tenemos el acceso al medio social, sería muy importante que nos comentes a nosotros y a las personas que nos están viendo desde los diferentes países de los medios sociales de la organización Cambio Global. Adelante, Marvin. Sí, bien, el libro en este momento todavía no está, digamos, en acceso digital porque hay existencia todavía de lo impreso. La idea es que luego que ya culmine lo impreso pueda salir digital. Y en este momento entonces los últimos ejemplares que se encuentran en las librerías están una en la librería editorial también Guaymuras, siempre aquí en Honduras, y está también en la librería universitaria, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí también se pueden conseguir los libros. Para las personas que nos ven desde otras latitudes del mundo, pues siempre las librerías a veces también realizan envíos internacionales. Por ejemplo, Guaymuras ha hecho envíos internacionales y por ahí se puede tener acceso al libro como tal. Entonces yo los invito pues que puedan adquirir su ejemplar, que ya son los últimos, y para que leer un poco, una lectura, valga redundancia, leer algo más fresco sobre las compañías bananeras, pero específicamente no de manera institucional, sino esa relación que tuvieron las compañías bananeras con los trabajadores que llegaron a la zona norte de Honduras y cómo se ve la cotidianidad. El libro básicamente está como pues inspirado en esta gran novela histórica que a mí particularmente me encanta porque cada vez que la leo le encuentro cosas diferentes y hay análisis que no los he podido hacer en otras lecturas, que es el libro de Prisión Verde de Ramón Amaya Amador. Entonces, este libro justamente está inspirado en el libro de Ramón Amaya Amador. Por eso algunas palabras utilizadas en el libro vienen desde ahí. Por ejemplo, hablar de la fiebre aventurera del banano, hablar de la danza del dólar, por ejemplo, y que de hecho hay uno de los capítulos, que es el capítulo número más o menos 4, que habla sobre más o menos la fiebre aventurera del banano, cómo se empezaron a dar todos estos movimientos migratorios en el siglo XX hacia la zona norte de Honduras, de dónde venían los migrantes, quiénes eran los migrantes, con quiénes se casaban los migrantes, todo eso ustedes lo van a poder encontrar en el libro. Hay cosas muy, muy, digamos, llamativas en el libro, por ejemplo, cómo se desarrolló también la prostitución en la zona norte de Honduras, cómo incluso las mismas prostitutas eran una clase, digamos, una clase muy importante socialmente hablando en la zona norte de Honduras, que hasta se convirtieron en prestamistas de algunas personas en la zona norte
de Honduras. Vamos a encontrar también cómo algunas mujeres que llegaron a la zona norte de Honduras se van a matrimoniar, decimos nosotros, con algunos migrantes italianos, por ejemplo, migrantes franceses, y esto va a servir como movilidad social. También se va a encontrar en esta lectura. Esto es para darles una probadita de lo que pueden encontrar y así pues se animen a comprar el libro. Es en qué trabajo se desenvolvían las mujeres, por ejemplo, cuáles eran los trabajos que realizaban las mujeres. Y es más, se va a encontrar en el libro que las mujeres ganaban más sueldo, o sea, obtenían mejor sueldo que los mismos mozos, ojo, mozos o los campeños que nosotros llamamos en la zona norte de Honduras. Entonces eso es como encontrarle mayor sentido a la cotidianidad de este episodio bananero en la zona norte de Honduras. No solo fueron las compañías, no solo fue la Vaccaro Brothers Company, no solo fue la United Free Company, sino que los migrantes fueron los que le dieron forma a este proyecto capitalista, a este proyecto que tuvo mucho éxito justamente por esta, digamos, numerosa mano de obra que llegó a la zona norte de Honduras y que cambió en todos los sentidos a esta zona, porque esta zona se va a convertir en una zona moderna y en una zona, digamos, de urbanización y además de eso una zona cosmopolita, es decir, cómo llegaron todos esos migrantes y convergieron, cómo se dio un proceso de aculturación también o de un proceso de sincretismo cultural, ¿verdad? Porque los migrantes pues miraban a la zona norte de Honduras como esa zona de un paraíso que se asemejaba mucho a Estados Unidos. Entonces, ese fue como el primer sueño americano, podríamos decir, de los hondureños que se vivieron en ese momento, de buscar nuevos horizontes en la zona norte de Honduras. Por eso es que el libro está, digamos, tiene una parte literaria en su título, pero también una parte ya más formal. No es que la parte literaria no sea formal, sino un título un poco más duro, por ejemplo, decir En pesquisa del oro verde, de cómo se fueron buscando el oro, como dice Ramón Amaya Amador también, prisión verde, cómo se miraba la prisión verde. Entonces yo hablo de una pesquisa del oro verde, como ir a buscar no solo el trabajo en las compañías bananeras, en el banano, sino también cómo ganar mejor dinero, entre comillas, ¿verdad? Como lo prometían las compañías bananeras a través de sus periódicos. Entonces, todos estos detalles frescos, diría yo, estos detalles innovadores, se van a encontrar en el libro, como migrantes, por ejemplo, luego de trabajar 10 años en las compañías bananeras, luego se van a convertir en pequeños comerciantes, se van a convertir en pequeños productores de banano también y van a montar sus propias tiendas. Una variedad de cosas que ustedes van a poder encontrar en un libro que es corto, tiene solo 171 páginas, está pues estructurado en 5 capítulos. El primer capítulo tiene que ver con los apuntes historiográficos en Centroamérica. Luego se habla sobre el contexto centroamericano, es decir, qué estaba pasando en Centroamérica en ese momento cuando se involucran o cuando se insertan las compañías bananeras en la zona norte de Honduras y que no solo a Honduras llegaron, recordemos que llegaron a Costa Rica, llegaron a Guatemala, incluso hasta Panamá. Y luego tenemos un tercer capítulo donde hablamos de la génesis de las migraciones internas en la zona norte de Honduras, cómo desde el siglo XIX habían migrantes, por ejemplo, cómo la Ceiba se empezó a formar por olanchanos, cómo Trujillo de hecho se empezó a formar también por olanchanos. Luego hay un cuarto capítulo del que yo hablé que se llama La fiebre aventurera del banano, donde yo ya hablo ya más de esta cotidianidad de los migrantes. Y por último cierro con el capítulo de la crisis de 1929 y sus consecuencias, es decir, cómo afectó no solo la economía del país, sino cómo afectó también a los migrantes, ¿verdad? En ese momento, porque hubo despidos masivos y también se dio todo un proceso de choques culturales, de xenofobia, podríamos hablar, de los mismos hondureños con otros grupos migrantes como los jamaiquinos, por ejemplo, u otros. Eso así como para cerrar, digamos, esta presentación. Excelente, Marvin. La verdad que nos has hecho un gran panorama, ¿verdad? En lo que es esta gran obra, ¿verdad? Entender cómo se dio el secretismo, ¿verdad? Si no lo estoy diciendo mal, y es importante también la culturación, también imagino el mestizaje, ¿no? Cómo se dio con más fuerza dentro de esas migraciones, los extranjeros que venían, ¿verdad?, a ser parte del desarrollo del enclave bananero.
Sin más, muchísimas gracias, Marvin Lemus, por todo este proceso, ¿verdad? De mostrarnos este aprendizaje. La verdad que este libro es fácil de leer, comprensible, se puede leer en poco tiempo. Creo que la vez pasada hablábamos de eso, ¿verdad, Marvin? De que es un libro muy comprensible, pues, para cualquier persona que nos está viendo, personas que están llevando la clase de historia, serviría mucho, ¿verdad? Que usted también da esta misma en la autónoma, y es importante este libro como referencia de aprendizaje, ¿verdad? De ese momento histórico. Hemos cerrado, hemos terminado con gran éxito, ¿verdad? Se nos dio el panorama extenso para que podamos agarrar esta lectura con otro nivel de comprensión de la misma, ¿verdad? Y así poderla disfrutar más. Un agradecimiento total, estimado Marvin Lemus, por haber estado con nosotros en el espacio de la organización Cambio Global. Le deseamos que siga pues creciendo, ¿verdad? Y que siga aportando estos conocimientos a la sociedad hondureña, que son de mucha relevancia, como ya lo dije, ¿verdad? Para poder seguir en el desarrollo de nuestro bello país. Sin más, no sé si tiene algunas palabras para cerrar, ¿verdad? Para ya ir despidiendo este espacio maravilloso de la organización Cambio Global en la presentación del libro, ¿verdad? Que hoy justamente nos llevó nuestro querido autor, Marvin Lemus. Adelante, si nos vas a dar unas palabritas de cierre, estimado Marvin. Agradecer nuevamente por el espacio, este espacio de discusión que es pues multidisciplinario, podría decir, y que pues viene a aportar a la academia, viene a aportar también a darle soluciones a la sociedad que tanto lo necesita. Y pues esperamos encontrarnos nuevamente en un espacio como este, en una nueva publicación, que ya estamos trabajando en eso y que va en la misma línea de las migraciones. Entonces, porque no hay que perder de vista pues estos temas y rescatarlos además de eso, que es un tema en boga, la migración es un tema en boga en este momento, encontrarles esas entrañas a los temas y darles esa solidez teórica y esa solidez también investigativa de fuentes para que otros investigadores puedan tener acceso a las mismas y puedan realizar sus investigaciones en otras partes del mundo. Entonces, nuevamente, pues gracias por el espacio y nos seguiremos viendo por acá. Muchísimas gracias, estimado Martín. Claro que sí, vamos a seguir en sus aportes académicos en temas del área de historia, ¿verdad? Tan importante para el desarrollo de un país, el poder entender esa complejidad de la historia, ¿no? Para ir transformando la misma e ir, pues, no repitiendo los mismos errores, ¿verdad? Los mismos patrones, sino que al contrario, pues, ver otras formas de vida, de comportamiento social, ¿verdad? De comportamiento cultural, ir viendo qué cosas son positivas de nuestra historia pasada y qué cosas pues definitivamente no han ayudado a la sociedad. Así es que muchísimas gracias a todos y todas, a usted Marvin Lemus por haber estado con nosotros el día de hoy, a la gente que nos está viendo desde los diferentes medios sociales de la organización Cambio Global. Un placer el que estén con nosotros en estos momentos de aprendizaje, en estos espacios, en estos minutos de introducirnos a nuevos conocimientos o a entender cómo funcionan las diferentes sociedades. Sin más, si están interesados también en presentar sus trabajos académicos, en la mensajería tenemos el espacio para que ustedes puedan ser parte de este valioso espacio académico. Sin más, fuerte abrazo para Marvin Lemus, un placer y nos estamos viendo también para todos y todas los que nos vieron desde los diferentes medios sociales. Muchísimas gracias.